Hola, bienvenidos al módulo de capacitación de Cambridge Construction sobre sílice. La sílice es un mineral común que se encuentra en muchos materiales utilizados en obras de construcción, como arena, piedra, tierra, cemento, ladrillo, bloque y argamasa. Los obreros que inhalan el polvo de sílice pueden estar expuestos a un mayor riesgo de padecer graves afecciones a la salud, incluso silicosis, cáncer de pulmón y otras enfermedades respiratorias. En algunas tareas, la exposición a la sílice es muy baja debido a la nula o muy baja generación de polvo. Por lo tanto, no se requerirá de ningún control de polvo de sílice. Sin embargo, la alta exposición a la sílice tiene lugar mientras se realizan actividades de construcción que generan polvo, las cuales en su mayoría son habituales en cualquier obra. Analicemos algunas de las medidas que se adoptan para proteger a los obreros de los peligros relacionados con la exposición al polvo de sílice. En primer lugar, identifique las tareas que involucran la exposición a la sílice. Luego, designe una persona competente para implementar el plan de control. Esta persona debe estar capacitada para reconocer los peligros de la sílice y comprender cómo reducirlos. Además, restrinja el acceso a las áreas de trabajo donde puede tener lugar una alta exposición a la sílice. Antes de comenzar cualquier proyecto, se debe inspeccionar, poner en funcionamiento y realizar el mantenimiento de todas las herramientas y los equipos de conformidad con las instrucciones del fabricante a fin de garantizar su correcto funcionamiento. Asegúrese de controlar las bombas, mangueras y boquillas, las velocidades de flujo de agua, la correcta capacidad y velocidad de flujo de aire de las aspiradoras, la correcta rotación de la cuchilla según la velocidad y la dirección, el mantenimiento y cambio de las cuchillas de la sierra, el cambio frecuente de agua. Por lo general, existen dos métodos principales que se utilizan para controlar el polvo de sílice: métodos de humedad, sistemas de recolección de polvo por aspiración. Los métodos de humedad utilizan agua para evitar que el polvo ingrese al aire. En general, estos métodos son los que más se utilizan para controlar el polvo de sílice. Las sierras, los taladros y otros equipos con sistemas integrados de suministro continuo de agua descargan agua hacia la cuchilla o la superficie cortante. Esto permite reducir la cantidad de polvo de sílice que se transporta por el aire y controlar la exposición en su fuente. Solo utilice sistemas de suministro de agua que estén específicamente diseñados para el tipo de herramienta que está utilizando, a fin de que el agua sea aplicada eficazmente y no interfiera en los componentes de la herramienta o los dispositivos de seguridad. Siempre siga las pautas del fabricante. Se debe limpiar toda suspensión acuosa que se genere, a fin de limitar la exposición secundaria al polvo de sílice cuando se seca dicha suspensión. Cuando los métodos de humedad no se pueden utilizar, los sistemas de recolección de polvo por aspiración son una buena opción, a pesar de ser menos eficaces en la reducción de la exposición. Estos sistemas están diseñados para absorber el polvo con eficacia en el punto de corte. Incluyen una aspiradora y una manguera, un dispositivo de recolección de polvo, como una cubierta o carenado, y un filtro de aire de partículas de alta eficacia en el escape de la aspiradora. Cuando se utilicen equipos pesados para realizar trabajos como excavación y nivelación, las cabinas cerradas pueden reducir la posible exposición a la sílice de los operadores. Los obreros que operan estos equipos deben permanecer dentro del vehículo mientras la actividad de generación de polvo de sílice se encuentra en proceso. A fin de ser eficaz, la cabina debe estar correctamente sellada y ventilada. Tener sistemas positivos de ventilación por presión para aislar a los operadores del polvo y tener sistemas de acondicionamiento de aire y calefacción para incentivar a los operadores a que mantengan las ventanas y las puertas cerradas. En algunas operaciones donde la exposición a la sílice no puede controlarse lo suficiente mediante los métodos de humedad o secado, también podría ser necesario implementar una protección adicional en la forma de respiradores. Se debe utilizar un respirador de filtrado certificado por NIOSH, Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, que cubra la nariz y la boca. El respirador N95 debe tener un factor de protección asignado, APF por sus siglas en inglés, mínimo de 10. Después de completar el trabajo, se deben tomar precauciones para llevar a cabo las tareas de limpieza, como el barrido en seco, a fin de minimizar el polvo de sílice. Los obreros deben utilizar uno de los siguientes métodos de limpieza para controlar la exposición al polvo de sílice: el uso de una aspiradora con filtro EPA, barrido de humedad o compuestos de barrido para retener el polvo. La sílice no es solo polvo, puede generar riesgos importantes para la salud. Sin embargo, si tomamos las precauciones adecuadas, la exposición se puede reducir significativamente o eliminar.
por lo que se genera un sitio de trabajo más seguro. Norma final de OSHA. Aproximadamente 2 millones de trabajadores de la construcción, en más de 600.000 lugares de trabajo, están expuestos a la sílice cristalina cada año. Una exposición excesiva a la sílice puede provocar afecciones médicas graves, como la silicosis, que crea tejido cicatricial en los pulmones e impide una respiración saludable. La silicosis puede ser mortal y los trabajadores pueden contraerla tras unos pocos meses de exposición a niveles elevados de sílice. Para ayudar a proteger la salud de los trabajadores, la OSHA publicó una norma final en 2016 que limita la cantidad de sílice cristalina a la que pueden estar expuestos los trabajadores en el trabajo. Esta norma final sobre la sílice cristalina entró en vigor el 23 de septiembre de 2017. Norma final de OSHA. Reducir el límite de exposición permisible, PL, a 50 microgramos por metro cúbico de aire en un turno de 8 horas. Requiere el uso de controles de ingeniería para limitar la exposición. Proporcionar respiradores cuando sea necesario. Ofrecer exámenes médicos en algunos casos. Capacitar a los trabajadores sobre los riesgos de la sílice y limitar la exposición. Estándar OSHA. La norma de OSHA ofrece alternativas flexibles para el control y la prevención. Los empleadores pueden elegir medir la exposición de sus trabajadores a la sílice y decidir de forma independiente qué controles de polvo funcionan mejor en sus lugares de trabajo. Alternativamente, los empleadores pueden simplemente utilizar un método de control establecido en la tabla 1 de la norma de construcción. La tabla 1 combina las tareas de construcción comunes con los métodos de control de polvo que se pueden utilizar para limitar la exposición de los trabajadores a la sílice, de modo que los empleadores sepan exactamente lo que deben hacer para cada trabajo y cada trabajador. Las medidas de control de polvo enumeradas en la tabla incluyen métodos que se sabe que son eficaces, como el uso de agua para evitar que el polvo entre en el aire o el uso de ventilación para capturar el polvo. En algunas operaciones, también pueden ser necesarios respiradores. Si un empleador elige utilizar un método de la tabla 1, no se le exigirá que mida la exposición de los trabajadores a la sílice, pero debe implementar de forma completa y adecuada los controles de ingeniería, las prácticas laborales y la protección respiratoria especificados para cada tarea de la tabla 1. Requisitos del empleador. Cuando los empleadores implementen las medidas de control especificadas en la tabla 1, deberán proporcionar un medio de extracción según sea necesario para minimizar la acumulación de polvo visible en el aire. Para las tareas realizadas con métodos húmedos, aplicar agua a caudales suficientes para minimizar la liberación de polvo visible. Para las medidas implementadas que incluyen una cabina o cabina cerrada, asegurarse de que la cabina o cabina cerrada se mantenga lo más libre posible de polvo acumulado, tenga sellos de puerta en buenas condiciones y que funcionen correctamente, esté bajo presión positiva mantenida mediante el suministro continuo de aire fresco, tenga aire de admisión filtrado a través de un filtro con una eficiencia del 95%, y tenga capacidades de calefacción y refrigeración. Tabla 1 de OSHA. Empleados. Cuando un empleado realiza más de una tarea de la tabla 1 durante el curso de un turno, y la duración total de todas las tareas combinadas es más de 4 horas. La protección respiratoria requerida para cada tarea es la protección respiratoria especificada para más de 4 horas por turno. Si la duración total de todas las tareas de la tabla 1 combinadas es inferior a 4 horas, la protección respiratoria requerida para cada tarea es la protección respiratoria especificada para menos de 4 horas por turno. Exposiciones. Bloque de corte sin controles de ingeniería. Bloque de corte con agua para controlar el polvo. Exposiciones. La capacitación sobre cómo utilizar prácticas laborales efectivas es otra forma en que los empleadores pueden proteger a sus empleados. Un tipo de control de prácticas laborales implica realizar tareas de manera que disminuyan las exposiciones. Un control de prácticas laborales es asegurarse de que los controles de ingeniería estén funcionando correctamente.
Un ejemplo es verificar que las boquillas de una herramienta con controles húmedos no estén obstruidas y estén apuntando en la dirección donde se produce polvo. Abordar de inmediato un control de ingeniería que no esté funcionando correctamente es otro ejemplo de un control de prácticas laborales. Si puede ver que los niveles de polvo comienzan a aumentar, como se muestra en esta imagen, esto es una señal de que hay un problema con los controles de ingeniería. Otro ejemplo de un control de prácticas laborales es usar métodos de limpieza, como barrer con agua, para disminuir la cantidad de polvo que ingresa al aire. Su empleador también puede tareas polvorientas cuando otros empleados no estén cerca. Los equipos de protección personal, como los respiradores, se encuentran en la parte inferior de la jerarquía de controles. Su empleador debe proporcionarle un respirador si los controles de ingeniería y las prácticas laborales no son suficientes para controlar las exposiciones hasta el límite de exposición. Incluso cuando se deben utilizar respiradores, su empleador debe seguir utilizando controles de ingeniería y prácticas laborales para reducir las exposiciones tanto como sea posible. Una de las principales razones por las que siempre deben utilizarse controles de ingeniería y prácticas laborales antes de usar respiradores es porque reducen el polvo en su origen. Como resultado, protegen a todas las personas en el área. Los respiradores son eficaces si se seleccionan, ajustan, mantienen y usan correctamente. Sin embargo, solo protegen a quienes los usan. Protección respiratoria. El empleador será responsable del establecimiento y mantenimiento de un programa de protección respiratoria, que incluirá los requisitos descritos en el párrafo C de esta sección. El empleador deberá proporcionar respiradores, capacitación y evaluaciones médicas sin costo para el empleado. Respiradores P95. El respirador con máscara filtrante de partículas P95 filtra al menos el 95% de las partículas en el aire y es muy resistente al aceite. Para que su respirador con máscara filtrante, FFR, funcione lo más eficazmente posible, debe usarlo correctamente. Esto incluye el proceso de ponérselo y quitárselo. En caso de uso único, desecharlo inmediatamente después de su uso. Debe ser ajustado, probado y evaluado médicamente. Tabla 1. Monitoreo de la exposición. Cuando el empleador no implementa de manera completa y adecuada los controles de la tabla 1, el empleador deberá garantizar que no haya exposición a más de 50 microgramos por metro cúbico de aire durante un TUA de 8 horas. El empleador deberá evaluar la exposición de cada empleado que esté o pueda esperarse razonablemente que esté expuesto a sílice cristalina respetable en el nivel de acción o por encima de él, de acuerdo con la opción de desempeño o la opción de monitoreo programado. Opción de rendimiento. El empleador deberá evaluar la exposición TUA de 8 horas para cada empleado sobre la base de cualquier combinación de datos de monitoreo del aire o datos objetivos suficientes para caracterizar con precisión la exposición de los empleados a la sílice cristalina respirable. Opción de monitoreo programado. El empleador deberá realizar un monitoreo inicial para evaluar la exposición TUA de 8 horas para cada empleado sobre la base de una o más muestras de aire de la zona de respiración personal que reflejen las exposiciones de los empleados en cada turno, para cada clasificación de trabajo, en cada área de trabajo. Cuando varios trabajadores realicen las mismas tareas en el mismo turno y en la misma área de trabajo, el empleador podrá muestrear una fracción representativa de estos para cumplir con este requisito. En el muestreo representativo, el empleador deberá tomar muestras de los empleados que se espera que tengan la mayor exposición a la sílice cristalina respirable. Los empleadores no deben permitir. Los empleadores no pueden utilizar estos métodos para eliminar el polvo de sílice, barrido en seco, cepillado en seco, aire comprimido, sopladores de hojas, otros métodos de limpieza donde puede aumentar la exposición al polvo de sílice. ¿Por qué debemos proteger a los empleados de la sílice? Silicosis acelerada puede presentarse tras 5 a 10 años de exposición alta a la sílice cristalina respirable. Los síntomas incluyen dificultad respiratoria grave, debilidad y pérdida de peso. La aparición de los síntomas es más prolongada que en la silicosis aguda. Silicosis aguda se presenta entre unos meses y 2 años después de la exposición a concentraciones extremadamente altas de sílice cristalina respirable.
Los síntomas de la silicosis aguda incluyen dificultad para respirar grave e incapacitante, debilidad y pérdida de peso, que a menudo causa la muerte. Silicosis crónica es el tipo más común y se presenta después de 15 a 20 años de exposición moderada a baja a la sílice cristalina respirable. A medida que la enfermedad progresa, los trabajadores pueden experimentar dificultad para respirar al hacer ejercicio y presentar signos clínicos de un intercambio deficiente de oxígeno dióxido de carbono. En las etapas más avanzadas, el trabajador puede experimentar fatiga, dificultad para respirar extrema, dolor torácico o insuficiencia respiratoria. Los síntomas de la silicosis pueden ser difíciles de diagnosticar y pueden no ser evidentes. Podrían requerir radiografías de tórax para determinar si existe enfermedad pulmonar. Flotan en el viento partículas de sílice, un material altamente nocivo. Daniel no tiene idea que este polvo podría causarle silicosis. ¿Silicosis? ¿Qué es? Y así como él, hay muchos que trabajan en esta industria y no se enteran de que este polvo es mortal. Silicosis es una enfermedad pulmonar que en los últimos años ha ido en aumento en Estados Unidos. No hay una cura para la enfermedad. El doctor Serna nos dice que ha tenido 2 pacientes diagnosticados con silicosis. Uno de ellos ya falleció. Asegura que las autoridades médicas ven cada vez más casos de hombres jóvenes que padecen la enfermedad y casi todos son latinos. El Servicio de Inteligencia Epidémica de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dice en un informe que en los últimos meses se han presentado 18 pacientes con síntomas en California, Colorado, Texas y Washington. Y es que esta enfermedad sin cura podría tardar hasta 10 años en manifestarse con síntomas que pueden confundirse con otras enfermedades respiratorias. Univisión contactó a la División de Salud y Seguridad Ocupacionales de California cuestionando qué está haciendo el gobierno ante las alarmantes cifras. En un comunicado nos respondió: las reglas de Cal OSHA exigen que los empleadores protejan a los empleados de una exposición que exceda lo permisible para la sílice cristalina respirable. Nosotros siempre utilizamos lo que son la protección que se requiere para manipular lo que es la piedra, tanto máscaras como gafas, las botas de seguridad. Y aparte de eso, nosotros trabajamos mucho lo que es con agua, se filtra, con lo cual no hay ese polvo. Las autoridades estiman que hay más de 8,000 empresas que se dedican en Estados Unidos a la elaboración de piedra y tienen en este momento a expertos en salud pública que se cuestionan si los 100,000 empleados que laboran en esta industria están conscientes de lo que es la silicosis y si están tomando sus precauciones. En Los Ángeles, Socorro Cruz, Univisión. Gracias por completar el módulo de capacitación de Cambridge Construction Services sobre la exposición a la sílice. Para obtener más información, visite www.osha.gov/silica crystalline construction.